Sigan de pie, les van a dar un obsequio que se preparó para que recuerden este día tan importante para todos nosotros, el Día de la Mamá. Los edecanes van a estar repartiéndoles. Los que ya recibieron sus regalitos se pueden sentar para que puedan ver a quién le falta. Creo que ya están todas las mamás con su regalito. Bien, voy a continuar con un pasaje que viene en la Escritura que es clave de que necesitamos renovar nuestra mente. Que para poder vivir la vida de Dios y vivir en lo sobrenatural es necesario una renovación, un cambio de mente. Para poder ver eso y entender esto, voy a irme despacito a través de varias reuniones, tratando de clarificar en qué consiste nuestra mente, porque cómo vamos a renovar lo que no entendemos y cómo vamos a cambiar lo que no es claro para nosotros. Entonces voy a tratar de ir explicando, aunque me voy a meter el día de hoy un poquito con lo que es el cerebro, para que después entendamos lo que es la mente. Y he titulado el tema del día de hoy, el espíritu determina el cerebro que vas a desarrollar y la mente que te va a dirigir. El espíritu, tu espíritu, va a determinar el cerebro que tú vas a ir desarrollando a través de tu vida, pero también va a desarrollar la mente con la que te va a dirigir. Y vamos a entender eso. Nosotros como personas tenemos un cerebro. Si me pasan la primera, por favor. Tania, esa. Ese es tu cerebro. Y tu cerebro está dentro de esa estructura que es el cráneo. Y luego vemos en la parte más inferior una estructura que se le llama el cerebelo. Y luego el tallo y luego la columna que va por todas nuestras vértebras. Ese es nuestro cerebro. Todos lo que nos maneja, lo que nos hace sentir, lo que nos permite pensar, ocurre en esa estructura que se llama cerebro. ¿La que sigue? Está constituido lo que es toda la capa de la corteza, todas esas que parecía como nuez que veíamos. Esa está formado por ese grupo de células que son millones y millones de esas células. La que sigue se le llama neuronas, esa es la fotografía de una sola célula. Esa neurona solamente recibe señales eléctricas y genera señales eléctricas. Y uno dice, ¿cómo es posible que con pura actividad eléctrica genera toda esa serie de conductas? La que sigue. Y vemos cómo se interconectan entre ellas y esas interconexiones que hacen esas células o esas neuronas es lo que nos permite a nosotros el que percibamos el medio que nos rodea como lo percibimos. Son las neuronas. La que sigue. Y se conectan de esa manera, están todas ordenaditas y empiezan a hacer interacción entre ellas. Esas interacciones que tienen entre ellas se le llaman circuitos neuronales. Y esas interacciones se van desarrollando de acuerdo a qué tanto lo vamos activando cada uno de nosotros. En cuanto más los activamos o las vías que nosotros usamos más, es por donde se va a estar estableciendo uniones muy fuertes
y se le llaman sinapsis, pero son circuitos neuronales. La que sigue. Nosotros tenemos dos hemisferios. Es como si tuviéramos dividido nuestro cerebro que vimos en dos partes. Uno es el hemisferio del lado derecho, ese rojo que ven ahí, y el otro es el hemisferio del lado izquierdo. El hemisferio del lado izquierdo parecen que son iguales, pero tienen diferentes funciones. Cada uno de ellos tiene diferente papel y reciben diferente información del medio externo que nos rodea. La que sigue. El hemisferio izquierdo. Normalmente, porque, como vamos a ver, ahorita no le lean, déjenme introducirlos. Su hemisferio izquierdo, el que tienen en esta parte de aquí, esa parte del cerebro con todas esas neuronas, es lo que más utilizamos nosotros. Es con lo que nosotros nos movemos, con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros decidimos. Se nos ha enseñado durante toda nuestra infancia a usar el hemisferio izquierdo. Y en la escuela nos forman en el hemisferio izquierdo en primer lugar. Nosotros festejamos al hemisferio izquierdo, ahorita van a ver qué es eso. Nosotros le damos más importancia y lo que nos hace que tomemos decisiones en nuestra vida es, desgraciadamente, principalmente el hemisferio izquierdo. Ahora sí, la que sigue. Y en el hemisferio izquierdo es donde tenemos el lenguaje. Ahí, en una zona de ese hemisferio, está representado el lenguaje. El hemisferio izquierdo es el que habla, el que expresa, no solamente para hablar, sino para entender lo que los otros hablan. Para escribir es el lenguaje. Todo está en el hemisferio izquierdo. El derecho no hace eso. No tiene ese área para el lenguaje, ni interpreta el lenguaje. No tiene esa habilidad, solamente lo tiene el hemisferio izquierdo. Por eso cuando tiene uno un derrame en esa zona, las personas muchas veces pierden el lenguaje. Y por más que quieras hablarle, no entienden lo que tú les estás hablando, porque también se perdió esa capacidad para entender, porque está en esa área del lenguaje. El hemisferio izquierdo tiene la capacidad de analizar todo lo que ocurre. Es muy estructurado. Él analiza y siempre es racional ese hemisferio izquierdo. Y por medio de esa capacidad de análisis toma decisiones. Esto es así, esto va aquí, lleva esta secuencia, lo hace el hemisferio izquierdo. Por lo tanto, es el responsable de tomar las decisiones más importantes. Tu hemisferio izquierdo. Pero esas decisiones que toma, pues para resolver problemas, y tu cerebro izquierdo es el que está resolviendo los problemas de acuerdo al análisis que está teniendo, pues son decisiones lógicas, son decisiones que analizaste, son decisiones que tú estructuraste y estás actuando en eso. Maneja la matemática no existe en la naturaleza. La matemática está en tu cerebro. Tu cerebro ya tiene esa capacidad para contar, para analizar, para estructurar. Eso es parte de tu cerebro. Por lo tanto, tienes con tu cerebro izquierdo un pensamiento racional, lógico, analítico. Y es para uno lo más importante. Es que esto es lógico, es que esto es racional, es que esto debe de ser así. Eso lo hace tu cerebro izquierdo, tu hemisferio izquierdo. Él establece el orden y por lo tanto tiene la capacidad, tu hemisferio izquierdo, de bloquear todos tus sentimientos. Si estás en un momento difícil de crisis y te asustan, él tiene la capacidad de hablar tan tranquilito, de hablar muy bien. ¿Cómo me ocurrió? Estaba de viaje y me habló una persona que está con la construcción y me dice: doctor, pusieron una bomba en su casa. Ah, pusieron una bomba en mi casa. Sí, doctor. ¿En cuál casa? En la suya, donde usted vive. Ahí le pusieron la bomba. Sentí que la sangre se me subía y se me bajaba. ¿Y cómo fue eso? Sí, doctor, una bomba de agua. Hijo.
Y me decía la persona, es que habló muy tranquilo. No, tomó el control, mi hemisferio izquierdo, y bloqueé todos mis sentimientos y todas mis emociones para ver cómo resolvía. Le iba a preguntar, ¿y qué fue lo que explotó? Pero era la bomba de agua. El hemisferio izquierdo, cuando tú estás en una crisis, cuando estás en un sepelio, cuando alguien que es muy importante para tu vida se muere, él puede controlar tus emociones. Y si todo está bien, todo está arreglado, no hay ningún problema, todo se va a resolver, está hablando tu hemisferio izquierdo. Porque él lo único que hace es controlar qué emociones deja pasar y qué emociones va a bloquear. Eso lo hace tu hemisferio izquierdo y lo está estructurando muy bien. Muchas veces, como nosotros aprendemos a vivir con el hemisferio izquierdo, tomamos decisiones porque nos parecen lógicas. Nos dice el médico, usted está enfermo de esto, se nos hace lógico, nos sentimos así, lo aceptamos y nuestro hemisferio izquierdo manda la información a todo nuestro cuerpo para que se sienta de esa manera, para que actúe de esa manera, para que empiece a tener ese dolor, ese malestar, todo, y aunado con lo que ya traíamos, lo empieza a desarrollar en mayor grado, las cosas que tenemos. Eso lo hace el hemisferio izquierdo. Por eso cuando tú todo el tiempo estás tomando las decisiones más importantes en tu vida con ese hemisferio y te dicen las cosas, usted está enfermo de esto o tiene este problema o esta dificultad, tu cerebro empieza a estructurar todo para que así lo sientas, para que así lo veas y se convierte en una realidad para ti, porque lo está manejando esa parte de tu cerebro. También es disciplinado, él establece las reglas que se van a seguir o los procedimientos. Es como cuando se va a desarrollar un restaurante, por decir algo, y entonces se va viendo cómo se va perfeccionando ese lugar, qué se le va poniendo, qué conviene vender, qué no conviene vender. Y ya que está muy bien el lugar y que ya está teniendo una economía y que se mantiene, pongo otro restaurante con las mismas características. Se le enseña al personal a hacer exactamente lo mismo, se tienen los mismos moldes, se tiene todo porque ya se aprendió, ya se estructuró. Y después ya vendo esa idea, toda esa estructura la vendo, es una franquicia. Y entonces vendemos esa idea para que se replique lo que ya se tiene. Eso lo hace el hemisferio izquierdo. Le gusta no innovar, no crear, solamente replicar las cosas que ya están. Y lo empieza a vivir de esa manera. Tenemos esa capacidad nosotros en nuestro hemisferio del lado izquierdo. El problema es que la mayoría de las veces nos movemos con ese hemisferio. Utiliza el miedo, el hemisferio del lado izquierdo. Y lo usa para protegerse, para sentirse seguro, para mantenerse a salvo. Entonces, si siente que hay algo en su cuerpo que está mal, utiliza el miedo, cada vez está más debilitado, cada vez se siente peor, cada vez se siente más inseguro, porque está usando el miedo como un mecanismo para protegerse, que inconscientemente se está autodestruyendo. Pero así trabaja, así procesa las cosas. No se quiere arriesgar, quiere ir a la segura siempre. Si pudiera tener el 99% de seguridad que va a funcionar las cosas, ahí trabaja ese hemisferio. Quiere tener todo seguro, quiere evitar todos los posibles peligros y riesgos que se lleven a cabo, porque quiere tener todo resuelto. El hemisferio del lado izquierdo solamente ve blanco y negro, no ve tonalidades de grises. Esto es así, no hay otra manera, así nos vamos a ir. Eso lo hace tu cerebro del lado izquierdo. ¿Cuántos de ustedes están trabajando y en la toma de sus decisiones principalmente con su hemisferio izquierdo? ¿Cuántos de ustedes? ¿Verdad que nos movemos con ese cerebro? Y decimos, me da seguridad, me siento muy bien, todo está muy bien programado. Ahora vamos a ver la otra parte.
del cerebro del lado derecho, el que no habla. Y como no tiene lenguaje, pues se le dificulta expresarse. Y tu cerebro del lado derecho eh, es sinestésico, es sensorial, no se puede expresar con palabras lo que siente. Por eso cuando está tu cerebro del lado derecho, tú dices, híjole, no sé por qué me siento así, no sé cómo me siento, no sé qué es lo que está pasando, pero es algo que está integrando y recibiendo tu cerebro del lado derecho. Interpreta señales que son símbolos, no hay un lenguaje codificado, son símbolos, y nos da significado de cosas que no se ven aparentemente. Ah, esto es por esto, es para esto está ocurriendo esto, eso es lo que hace. Todo lo capta es el cerebro del lado derecho. El cerebro del lado derecho te conecta con tus emociones, te permite el que sientas el cómo es, si estás triste, si estás alegre, eso lo hace el cerebro del lado derecho, pero no hay un lenguaje, no hay una manera en que tú puedas decir con palabras, sino te permite que solamente lo vivas, que vivas la experiencia. También te permite percibir todas las cosas que no son materiales. Te permite distinguirlas, disfrutarlas. Las cosas materiales te dan algo, pero tú lo interpretas. No es que los frijoles con epazote para mí sean los mejores, es que así lo interpreta mi cerebro. A lo mejor para ti no. ¿A cuántos no les gusta el epazote? A ustedes se pierden de lo mejor. Pero para mi cerebro eso es agradable. Para tu cerebro quizás son como a mi esposa le pone de esas verduras triangulares, ¿cómo se llaman? Jacubes, porque de allá es mi esposa, de los jacubes. Y entonces le pone jacubes y son deliciosos los jacubes, los frijoles con jacubes. Y bueno, cada quien tiene, pero eso lo está interpretando tu cerebro. No es que los jacubes sean sabrosos, es que tu cerebro así lo interpreta y así lo disfruta. La que sigue, por favor. Es artístico. Empieza a desarrollar cosas, con las cosas materiales, empieza a desarrollar, a implementar, a mezclar, a tomar de aquí, de allá, de todas partes, y le da un sentido, pero ese sentido no es lógico, no es estructurado, y empieza a expresar por medio de la pintura, de la escultura, de la música, de la danza, se empieza a expresar. Y empieza a expresar las cosas que ve, que siente. No tiene sentido del tiempo. Por eso cuando tú estás disfrutando la música, como que no pasó tiempo. Cuando tú estás creando algo que para ti es importante, cualquier cosa, se te va el tiempo y te vas ahí y estás feliz, parece que no pasó el tiempo, porque no tiene control del tiempo. Eso es lo que pasa, por eso los artistas disfrutan tanto y se quedan horas haciéndolo, porque no tiene ese control del tiempo. Todo el tiempo está enfocado en el presente, tu hemisferio del lado derecho. Se relaciona con los demás, pero con aspectos no verbales de la comunicación. La persona puede decir algo, pero está viendo que la cara que tiene no dice lo mismo y entra en conflicto ese cerebro. Empieza a ver no nada más las caras, sino el cómo está sentado, eso. Pero tú racionalmente, como el primero que está es el hemisferio izquierdo, no lo entiendes. Pero tu hemisferio del lado derecho está percibiendo todo lo que pasa. Toda la información que ocurre a tu alrededor la está percibiendo hasta el mínimo detalle. No se le escapa nada al hemisferio del lado derecho. Percibe todas las cosas que están sucediendo, lo que está sintiendo. Algunos tienen más habilitado este hemisferio, sobre todo las mujeres tienen esa habilidad y dicen, no sé qué, pero no hagas negocios con esa persona. No sé qué tiene esa persona, pero mejor ni te hagas amigo de ella. Y resulta que está viendo algo que no se percibe con el lenguaje, porque el lenguaje que dicen, ay, parece muy bien,
Parece que está todo estructurado, que está todo correcto, pero hay algo que está reflejando todo el lenguaje corporal, las caras, todo eso, que está oculto a nuestras maneras racional, pero ahí está, ahí lo percibe el hemisferio del lado derecho. Tiene una percepción espacial de todas las cosas, lo puede percibir todo lo que está ocurriendo a su alrededor, puede ver lo que está pasando a su alrededor. El que tiene el hemisferio izquierdo más desarrollado, no, pues no lo tiene así. Usa más el izquierdo, todo está, tiene que ser cuadritos, triangulitos, circulitos. El otro tiene esa habilidad y todo lo concibe como una unidad y empieza a interconectar todas las cosas y por eso puede crear cosas nuevas, puede desarrollar cosas nuevas, porque utiliza esa parte y empieza a generar imágenes con esa parte del cerebro. Por eso es innovador, siempre inventa cosas nuevas, desarrolla cosas que no hay porque empieza a mezclar de aquí con aquello, con sonidos, con luces, con todo y empieza a sacar algo completamente diferente. Eso lo hace tu cerebro del lado derecho. Y también desarrolla cosas que no eran posibles, tanto en la danza como en las artes, como en la arquitectura, en la medicina, porque puedes hacer medicina rutinaria. Si eres un médico rutinario, pues estás nada más con el hemisferio izquierdo. Pero si eres un médico que utiliza su lado derecho, empieza a ver al cuerpo no como una sola enfermedad, sino como un todo, y empieza a desarrollar algo que sea diferente y que le pueda ayudar mejor a esa persona. Porque está usando el arquitecto que utiliza el lado derecho, no le gusta construir casas y edificios que ya están construidos, desarrolla algo completamente diferente y empieza a innovar algo que no existía, pone aquí, pone allá, mezcla aquí, mezcla allá. ¿Por qué? Porque es usando su cerebro del lado derecho. Y nos da esa confianza y esa voz interior. La que sigue. Ahí está el cerebro del lado derecho. Lo ven, está en el jardín, en el wannabe, el sentido musical, espacial, del arte, la intuición sensorial, todo el pensamiento creativo, imaginativo, lado derecho. Lado izquierdo. Ahí tu memoria, el lenguaje escrito, números, lógica, lenguaje hablado, es el que tiene el control, el lado izquierdo. La que sigue. Pero estos dos hemisferios están interconectados. Se le llama los axones o las fibras de uno, pasan con el otro, se le llama cuerpo calloso. Y empiezan a mandar su información a ambos. Pero, ¿quién se va a expresar más? Los dos están trabajando todo el tiempo. Los dos están percibiendo de acuerdo para lo que fueron creados. Pero, normalmente, la mente que tú vas a tener es lo que proyectan estas neuronas. La mente no está en el cerebro. La mente es una proyección de la actividad de todos estos grupos de neuronas que están proyectando como si fuera una pantalla tridimensional, como lo vemos ahí, todas las imágenes de todas las cosas, pero tú te vas a inclinar para actuar en las proyecciones, en las imágenes que más seguridad te dan y que más has aprendido a utilizar. Si ha sido tu lado izquierdo, pues vas a moverte con esas imágenes. Si ha sido tu lado derecho, te vas a mover con esas imágenes. Pero siempre están trabajando ambos hemisferios. Y eso lo vemos en todas estas partes. Creo que son todas. Sí. Entonces es tu mente la proyección de lo que hay en tu cerebro. Lo que proyecta tu mente, lo que tú te imaginas, lo que tú ya ves como imagen y sientes y percibes y estás incluso hasta escuchándote, es la parte del hemisferio a la que tú estás acostumbrado a escuchar. Cuando el hombre no estaba influido por el pecado y no había pecado, su mente estaba proyectando
lo que era la palabra de Dios, utilizaba su cerebro, ambos hemisferios, porque Dios nos dio ambos hemisferios, no para menosprezarlos ni para ridiculizarlos, sino para utilizarlos, pero con la información que tenía de la palabra de Dios. En el Edén, el hombre se movía por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios generaba en él imágenes y el hombre era creativo y confiaba porque veía las cosas del reino de los cielos. Podía discernir lo que estaba pasando en el mundo espiritual de Dios, aquí en la tierra, porque aquí es donde nos colocó Dios. Y su cuerpo no tenía enfermedades, no tenía un desequilibrio su alma, sino que estaba en equilibrio todas sus emociones, sus sentimientos, y podía expresarse abiertamente y poner en equilibrio toda la creación de Dios y poder laborar, poder trabajar, no como una exigencia ni como una demanda, sino como una proyección de lo que Dios estaba poniendo en él. Se movía porque con el hemisferio del lado derecho nosotros escuchamos lo que está pasando en nuestro espíritu. Y con ese hemisferio escuchamos la voz de Dios. Ahora, ya lo percibe nuestra mente lo que está pasando en nuestro espíritu y el hemisferio del lado izquierdo trata de darle un lenguaje. Tenemos imágenes, tenemos cosas que estamos recibiendo espiritualmente y se proyecta en nuestra mente, porque nada más hay una mente donde se proyecta lo espiritual, pero también lo que pasa en nuestro cerebro. Y de ahí, una vez que se proyecta, tu hemisferio del lado izquierdo empieza a interpretar, empieza a darle un lenguaje a las cosas que están ocurriendo en el mundo espiritual. El hombre podía ver fácilmente todas las cosas de Dios, se movía con las cosas de Dios y estaba sano, estaba bien. Para él veía un Dios con esa deidad del Dios todopoderoso, de que todas las cosas las puede hacer. Se sentía confiado y seguro en su Dios, reconocía a Dios en todo su mover y en todo su actuar, porque era el motor que lo impulsaba a su espíritu cuando se estaba en el Edén. Pero empieza algo a pasar en el hombre cuando empieza a escuchar a otro espíritu. Y fíjense, no está hablando de una persona física, está hablando de algo espiritual que está pasando y está ocurriendo en el Edén. Y es cuando la mujer empieza a hablar con la serpiente. Y la mujer puede percibir también lo que ese espíritu quiere hablarle y lo va a proyectar a su mente. Ella no estaba contaminada por el pecado. Cuando la serpiente le empieza a hablar y a decirle las cosas, empieza la mujer a imaginarse y empieza a construir cosas que están fuera de la palabra de Dios. Miren, lo dice de la siguiente manera: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, en Génesis 3:1, que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comas del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le vas a tocar, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comas de él, pues va a ocurrir un cambio muy fuerte en ustedes. Mire, primero, la mujer no sabía lo que era la mentira. No sabía si esa palabra que le estaba dando otro espíritu para que se imaginara las cosas era verdad. Pero tenía como punto de partida la palabra de Dios. Muchas veces nosotros no sabemos si lo que vamos a decidir, lo que se nos está ofreciendo es lo correcto. Pero sí tenemos la palabra de Dios. ¿Qué te dice la palabra de Dios? La palabra de Dios no falla. La palabra es muy clara. La palabra de Dios le había dicho: el día que tú tomes de ese fruto, vas a morir. Por otra parte, viene otro espíritu y le dice: no, no te va a pasar nada. No va a ocurrir nada. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Que si come de ese fruto, van a ser abiertos sus ojos
que va a tener otra perspectiva y además de que se han abierto los ojos, vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le está diciendo, el día que tú comas de ese fruto, ya no va a tener quien va a decidir qué tipo de mente vas a tener, ya no va a ser Dios. Y entonces la mujer empieza a ver como algo agradable, como algo bueno, para que se abra una visión diferente y pueda tener esa capacidad para identificar lo que le conviene y lo que no le conviene, ya no es la palabra de Dios. Entonces se va a enfocar en su cerebro, su hemisferio izquierdo y su hemisferio derecho. No es que sea malo, es que es el cerebro el que va a tomar la directriz de todas las decisiones que el hombre va a moverse en la vida. Y se va a mover por las cosas naturales, ya no por las cosas espirituales, ya no por las cosas del reino de los cielos, sino por las cosas de este reino natural, el de la tierra. Y vas a tomar decisiones, pero racionales, analíticas, estructuradas. Y cuando las cosas del reino de los cielos no tienen que ver con tu hemisferio del lado izquierdo, porque las cosas del reino de los cielos no se toman de acuerdo a esta estructura, no son razonables, no son estructuradas. ¿Cómo entiendes cuando Dios te sana, cuando tienes una enfermedad incurable y de pronto no hiciste nada, no ocurrió nada y Dios te toca y eres sanado en ese momento? No hay explicación, no hay un mecanismo racional para procesar o para entender qué fue lo que ocurrió. Bueno, así es el reino de los cielos. Pero cuando tú estás con el hemisferio del lado izquierdo y es el que va a dirigir tu vida y vas a recibir algo de parte de Dios, tu peor enemigo va a ser lo que tú consideras y lo que tú debes de ser, y empieza una lucha. Por una parte tienes la palabra de Dios hacia las cosas que son de Dios y las cosas de Dios que son imposibles para nosotros. Y por otra parte tu cerebro racional, eso no es posible. Eso no sé por qué, pero a mí no me pasa. Te estás cubriendo y te estás defendiendo por medio del miedo, que es el que maneja el hemisferio del lado izquierdo. Y hubo un cambio por completo en el hombre. Ahora lo más importante para la mujer cuando se abren esos ojos, la confianza ya no está en la palabra de Dios, sino en esa nueva visión de lo natural, de lo racional, de lo estructurado. Y empieza a moverse de acuerdo a su propio pensamiento, a su propio razonamiento. Y toda la inclinación de sus deseos, de sus anhelos, ya no está en las cosas espirituales de Dios, sino están en las cosas materiales. Ya no es, y no es que sea malo el que te guste tu trabajo y te enfoques en tu trabajo. A lo mejor tú te enfocas en tu trabajo y buscas trabajo por miedo, por inseguridad. Y ese es el enfoque que estás teniendo, pero no en lo espiritual. Y pues Satanás, de alguna manera, lo primero que pone es una desconfianza, incredulidad en la palabra de Dios. Lo que hizo que el hombre se separara de Dios fue que dejó de creer en su palabra. Dejó de aceptar la palabra de Dios como lo más importante y lo más significativo para su vida. Y ya no ve como prohibido, ya no ve como malo lo que se le está ofreciendo y empieza a cambiar por completo toda la percepción que tenía antes de la palabra de Dios. Y algo ocurre en ellos. Antes se movían, estaban desnudos, se movían en ese lugar con libertad. No, su importancia no era el cuerpo ni lo que estaba pasando, sino la voz de Dios. Y todo el tiempo estaban escuchando la voz de Dios y la voz de Dios les daba dirección, les daba vida. Se movían muy bien. Pero de pronto toman de ese fruto y lo primero que empiezan a tener es vergüenza. Se empiezan a avergonzar de su cuerpo. Se empiezan a enfocar en lo material, lo que les falta. Se empiezan a cubrir para ocultar su vergüenza. Está la voz de Dios ahí presente siempre. Y ahora tienen miedo de escuchar la voz de Dios. Y se ocultan de la voz de Dios.
Ya que Dios insiste y se acerca para hablar con el hombre, es cuando empieza a interactuar con el hombre. Pero el hombre ya no está buscando la dirección de Dios, ya no está escuchando la voz de Dios. Ya lo más importante es lo que está pasando a su alrededor. Dejó de vivir por las cosas que estaban en el mundo espiritual de Dios y su mente en las cosas de Dios para establecerlas aquí en la tierra, así como dice la palabra, cuando Jesucristo entra para enseñarnos, dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en los cielos, también se haga aquí en la tierra. Eso es lo que perdió el hombre, que la voluntad de Dios, que la palabra de Dios, que lo establecido por Dios ya no se haga aquí en la tierra, porque no es lógico, porque no es racional, porque las cosas de Dios son completamente fuera de este reino. Y para nosotros, antes era ese mundo que ahora es invisible, el mundo espiritual, era visible para nosotros. Podíamos ver lo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual, pero ahora lo único visible es lo tangible, lo natural, y empieza a ser lo más importante para nuestra vida. Y a partir de ese momento, quien toma mayor importancia ya no es nuestro espíritu para dirigir nuestra mente y hacer de nuestro cerebro el reino de Dios y establecer lo que Dios ha tenido para con nosotros, sino lo natural. Los problemas, las enfermedades, las dificultades, las diferencias, todo eso se va formando en nuestro cerebro y cada vez nuestro cerebro deja de operar y empieza a operar nada más con el hemisferio del lado izquierdo. Por eso dice en Jeremías 6:19: oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre todo este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Ya el producto del pensamiento del hombre, no está diciendo tanto las acciones Dios, está viendo el tipo de pensamiento que nosotros hemos decidido tener. Ya no pensaban en la palabra de Dios, ya no se movían por la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos de movernos por la palabra de Dios? Lo dice en el capítulo 1 del libro de Romanos. Y voy a tomar el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad. Fíjese, esto es lo más importante. ¿Qué es lo que el hombre deja de ver de parte de Dios? Su poder, que es eterno, y su deidad, que Él es Dios y Él es Señor. Y lo primero que nos separa para que tomemos las cosas analíticas es hacer a un Dios chiquito, a un Dios lógico, a un Dios analítico, a un Dios estructurado, y ese no es Dios. Y lo perdimos. Y dice, el hombre empieza a manejar su cerebro y empieza a minimizar a Dios y lo empiezan a ver como un Dios pequeñito, de acuerdo a nuestras imposibilidades, de acuerdo a nuestras dificultades. Dice, ese es el problema, porque las cosas invisibles no es algo que tú veas con tus ojos, sino que lo sabes en tu corazón, como es el poder de Dios y su deidad. Se hace claramente visible, está diciendo Pablo, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, la gente sabía que había un Dios. Ellos sabían que existía. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Las dos cosas que también son un problema. Cuando tú no reconoces, no le das gloria al que hace eso. Y es lo que está diciendo, que el problema que nos separa de Dios es cuando no le doy ese lugar a Dios en todo lo que yo hago. No lo reconozco. No reconozco que es por su gracia. No reconozco que es el favor de Dios. No reconozco que Dios abrió las puertas. No reconozco que Dios me dio las habilidades. No reconozco que Dios me puso todas las condiciones. Y por lo tanto, no le agradezco. Sino que creo que yo lo hice, que mi esfuerzo, que mi inteligencia, que mi capacidad. Dice, eso es lo que lo separó. Y miren lo que dice más adelante. Pues habiendo conocido a Dios, no le gloriaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos. Quien empezó a tomar las decisiones de su vida fue el hemisferio que vimos del lado izquierdo. Eso es lo más importante. Está un problema, lo voy a resolver con el hemisferio izquierdo, no con la palabra de Dios. Si tengo una dificultad, si tengo una necesidad, pues la voy a enfrentar porque mi experiencia me dice esto. Qué bueno que tu experiencia, qué bueno que tu razonamiento, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿En quién estás confiando? ¿En tu propia experiencia, en tus razonamientos o en lo que dice la palabra de Dios? Y luego dice, y su necio corazón se entenebreció. Está hablando de otra área de nosotros, profesando que se creían muy sabios en su propia inteligencia, en sus razonamientos, se hicieron necios. No aceptaron sus fracasos, no aceptaron sus errores, no aceptaban las cosas que hacían mal, y eso se le llama necedad. Cuando sabes que estás haciendo mal, que estás destruyendo, que estás dañando y no lo reconoces, te envaneces en tus razonamientos, no aceptas la opinión de nadie, no aceptas la perspectiva de lo que dice la palabra de Dios y tu corazón cada vez se va endureciendo más. Y le dieron, levantaron, exaltaron a las cosas creadas por ellos. Y aquí ponen en este tiempo aves, animales, todo eso. Ahora son nuestras creaciones, nuestras habilidades, nuestras perfecciones. Le dieron más exaltación a eso. ¿Qué es lo que te hace sentirte feliz, seguro? La creación de lo que has hecho, el producto de tu trabajo, las habilidades que has desarrollado o la presencia de Dios, la gloria de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y es lo que está diciendo. ¿Qué es lo que empezó a pasar en toda esta gente? Pues empezaron a vivir de esa manera. Y platica la Escritura lo que le pasa a Pablo. Pablo va y empieza a compartir en Atenas. En Atenas, en la época de Pablo, era floreciente. Todos eran pensadores, filósofos, estructuraban todas las cosas, analizaban y todo, y les gustaba mucho escuchar el procesamiento, cómo analizaban las cosas. Y Pablo comete un error muy grave. Empieza a hablarles, y les empieza a hablar, pero con el hemisferio izquierdo. Empieza a decirles y quién es Dios y cómo es Dios. No se los voy a leer, es una descripción. Se puede ver muy claro en el libro de los Hechos, el capítulo 17, el versículo 22. Y dice, veo que ustedes son gente religiosa porque tienen un altar al Dios no conocido. Y de ese Dios les voy a hablar. Los teólogos dicen que ese análisis que hace Pablo es perfecto, tiene toda la estructura, tiene todo el fundamento teológico, pero no cambió ni alcanzó a ningún ateniense. Cuando empieza a hablarles y decirles, qué bueno que ustedes, así como sus poetas dicen, pues yo también les hablo de esto, y empieza a utilizar el lenguaje de ellos, la información de ellos, dice, pero ahora les voy a hablar de ese Dios no conocido, a quien ahora Dios en su magnificencia lo resucitó de en medio de los muertos. Y cuando empieza a hablar de Jesucristo que fue resucitado, todos empiezan a burlar. Todos empiezan a decir, Pablo, sí, ya, qué bueno, te escucharemos en otra ocasión. Ya se levantaron todos, se burlaron, lo humillaron y lo dejaron solo. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesucristo no tiene que ver con la lógica, no tiene que ver con la estructura. Aunque haya sido un hecho, para ellos lo rechazaron, ni siquiera investigaron, ni siquiera profundizaron. No encajaba con su hemisferio del lado izquierdo y lo hicieron a un lado todo lo que estaba hablándoles y tratando de compartir Pablo con ellos. Por eso dice que cuando esto ocurre y empieza a tener dominancia el hemisferio del lado izquierdo, afecta también al hemisferio del lado derecho y lo afecta en las emociones. Las emociones que vamos a tener
ya no son las correctas. Se nos dieron también emociones que las percibimos con el lado derecho, pero hay emociones sanas para reírnos, para disfrutar, para llorar, para estar tristes. Todo eso son emociones que se nos han dado. Pero cuando el hemisferio empieza izquierdo y nada más existe eso, las emociones las queremos utilizar de una manera completamente incorrecta. Y dice en el versículo 28 de Romanos 1, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, pensamientos ya no correctos, para hacer cosas que no convienen, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y eso que está hablando es la distorsión completa de las emociones. ¿Qué es lo que va pasando? Como lo vemos ahora y como salen las noticias, joven adolescente fue balaceado y muerto porque le quitaron su celular, se enojaron y por un celular lo mataron. La vida ahora cuesta lo que vale un celular, que tú vendes ya usado, que lo vendes para que otros compren. ¿Qué será? $1,000, $700, la vida de una persona. Perdieron el afecto natural. Y es lo que estamos viendo el día de hoy. Ahora, no solamente nuestro hemisferio del lado izquierdo, sino nuestro hemisferio del lado derecho está distorsionado. Pero decimos, bueno, eso le pasó a Pablo por andar utilizando el hemisferio izquierdo. Pero también pasa cuando se usa el hemisferio derecho. Pablo empieza a viajar y empieza a hacer un viaje y llega a Antioquía, a un pueblo que se llama Icono. Y esto lo vemos nosotros en el libro de los Hechos, el capítulo 14. Y cuando empieza a estar en Antioquía, se da cuenta que viene una persona que tiene un brazo mal y ora Pablo por él, se le restaura el brazo, pero en Antioquía había gente que no tenía una preparación en la formación de su hemisferio izquierdo. No eran estudiosos, no leían, no se preparaban y utilizaban nada más su hemisferio del lado derecho. Y entonces dice, oh, son dioses. Estos son dioses. No analizan, no nada, son dioses. Y los empiezan le ponen coronas, traen animales, viene el sacerdote que ofrecían a los dioses. Y le dicen, pues Pablo es tal Dios y Bernabé, que también viene con él, es el otro Dios. Y los empiezan a exaltar. Y eso es lo que pasa cuando el hemisferio del lado derecho empieza a trabajar. Todas las cosas que están ocurriendo son espirituales. Y todas las cosas hay que ofrecer. Pero caemos en el fanatismo. Caemos en la religiosidad. Que nada más le está manejando el hemisferio del lado derecho. Ay, sí, es Dios, es esto, es lo otro. Para lo bueno y para lo malo. Y lo empezamos como que a levantar como lo más importante o lo más significativo. Y esto empieza a alterarnos. Por eso tengamos cuidado. De repente una persona que no ha tenido una relación con Dios, no ha tenido una experiencia, pues empieza a tener así el deseo de querer muchas cosas porque vio algo, porque sintió algo. Vete con cuidado. No vaya a ser que sean tus emociones, tu hemisferio del lado derecho, el que se disparó y ahora estás buscando algo, pero ya no es espiritual de parte de Dios, sino algo religioso. Y cuando Pablo y Bernabé se rompen las vestiduras, nosotros no somos dioses, les dan una paliza que dejaron y los apedrean y a Pablo lo tiraron porque pensaban que estaba muerto. A lo mejor se murió, pero Dios lo resucitó porque no era su tiempo. Pero vemos cómo el hemisferio del lado derecho, cuando no tienes la educación del lado izquierdo y no tienes a Dios, es destructivo. O para darle de alguna manera toda la gloria y reconocer, o como para destruir, para aplastar, para denigrar.
Y lo pudo vivir Pablo, lo pudo entender Pablo. Nosotros recibimos en nuestro espíritu las cosas espirituales, en nuestro cerebro las cosas naturales. Pero dentro de lo que recibe nuestro espíritu hay dos espíritus que pueden influir, que están desde el principio del hombre en el Edén. Uno es el espíritu de este mundo y el otro es el Espíritu Santo. Y de acuerdo a lo que ha influido más en nosotros, es lo que va a determinar el tipo de personas que vamos a ser. Y dice en 1 Corintios 2:12. Antes de comenzar en este concepto, cuando Pablo sale de Atenas se va a Corinto. Lo vemos en el capítulo 18. Y se va a Corinto y empieza a compartirles en Corinto. Y les dice, no les voy a hablar con palabras resonantes, ni con lógica, ni con estructuras, sino voy a testificarles con el poder de Dios y con manifestaciones de la grandeza de Dios. ¿Y qué está diciendo? Este evangelio se transmite sanando a los enfermos, viendo milagros y maravillas de parte de Dios. Ya no comete el mismo error que había cometido con los atenienses. Aprendió Pablito. Y es la única vez que vemos su intento que hizo. Y vemos ahora que nos dice en 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Está hablando que hay un espíritu, que cuando nosotros aceptamos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a empezar a influir en nosotros. Pero también hay otro espíritu, que es el de Satanás, el del diablo, como le llama la Biblia. Y ese también está influyendo en nosotros. Dice, eso ya no ocurre, ya no recibimos, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, por medio del Espíritu Santo, nuestro espíritu recibe lo que Dios nos dio y empezamos a tener imágenes en nuestra mente de las cosas que Dios nos ha concedido. Y le empezamos a enseñar a nuestro cerebro que eso es posible, que eso es real. Y hay una lucha entre tu lógica, entre tus emociones, con esta verdad de parte de Dios. Y estas dos empiezan a luchar, como dice en Romanos, que hay una lucha tremenda entre lo que es. ¿Por qué? Porque estamos queriendo bajar las cosas espirituales ahora para vivirlas en nuestro diario mover y en nuestro diario vivir. Y es lo que está estableciendo, para que sepamos lo que Dios nos dio, lo cual también hablamos, no con palabras de sabiduría humana, sino con la que es enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué? Porque había una confusión de si eran ideas, de si eran emociones. Ahora sabemos muy claro que no es algo emocional. Cuando Dios nos ha concedido algo, ¿qué es conceder? Que ya se nos dio, que ya nos los otorgó y que esto es espiritual, que no es algo que yo deseo, no es algo que yo quiero, sino es algo que Dios ya te entregó. Es cuando tú estás orando y estás en una enfermedad o tienes un problema con una persona y empiezas a orar y empiezas a pelear y empiezas a guerrear espiritualmente. Y una vez que tú recibes de parte de Dios algo, tú sabes que Dios te contestó, tú sabes que Dios te lo concedió. Y cuando tú sabes que Dios te lo concedió, ahí es donde opera la fe, es donde empieza a trabajar. Si lo haces una realidad, si lo estableces como una verdad, si te vas a mover por eso que Dios ya te entregó. No hay nada, en lo físico no hay nada. A lo mejor sigues enfermo, a lo mejor tu familiar sigue muy grave, a lo mejor la persona sigue con un problema muy fuerte, pero tú sabes lo que Dios ya te ha concedido. Y el momento que tú lo recibes y lo crees con todo tu corazón, le estás enseñando a tu cerebro izquierdo y a tu cerebro derecho que esa es la verdad, que esa es la realidad, no lo que él ve, no lo que él siente, no lo que él entiende, que eso no lo va a definir, que lo que te está definiendo es esto que Dios te ha dado. Y cuando tú lo tienes y está en tu corazón, te empiezas a mover con eso. Yo les he platicado muchas experiencias que he tenido, muchas vivencias que he tenido de parte de Dios, que he estado enfermo,
que he estado mal, que me lo he pasado, no un día, he estado como un mes enfermo. Y estando enfermo, empiezo a orar y a orar y a orar. Señor, enséñame. ¿Qué es lo que quieres mostrarme? ¿Qué es lo que quieres que aprenda yo de este momento que estoy pasando, que es muy difícil para mí? No voy a dejar de creer en ti. No voy a dejar de adorarte. No voy a dejar de confiar en tu palabra. Tu palabra es mi fortaleza. Y cuando Dios me dice, ya te sané, no quiere decir que ya me siento requete bien. Me sigue doliendo igual. Me sigo sintiendo igual. Pero ya no estoy igual. Ya agarro, me salgo, empiezo a hacer mi vida normal, revolcándome y haciendo eso. Pero si Dios me dijo que estoy bien, y si yo sé, porque sé lo que Él me ha concedido, le empiezo a enseñar a mi cerebro que eso así es. Y mi cerebro le da la orden a mi cuerpo para que se alinee de acuerdo a lo que Dios me ha concedido. Porque tu cuerpo es una reproducción de lo que tu cerebro cree, de lo que tu cerebro ha aceptado. Tu hemisferio del lado derecho tiene el control de todo tu cuerpo. Ahí se maneja el sistema autónomo, donde la respiración. ¿Cuántos de ustedes están controlando su respiración? Nadie. Nadie dice, ay, se me olvidó respirar. No, hombre, estarías en el piso. Y para tu corazón Él está latiendo todo el tiempo. Y dice, ay, creo que tengo que recordarle que lata. No, el día que le recuerdes, pues es que ya estás muerto. Es un sistema autónomo, lo está haciendo. Pero todo tu organismo está trabajando regulado por tu hemisferio del lado derecho. El hemisferio del lado derecho es consciente de todas las cosas, tiene la información de todo lo que has vivido, de todo lo que has sufrido, de todo lo que te ha dado alegría. Entonces, Él lo sabe y está en el inconsciente. En el consciente está todo lo que está en el hemisferio del lado izquierdo. Cuando tú le crees a Dios y te mueves conforme a lo que Dios te concedió, empiezas a moverte. Cuando Dios me da algo, por eso ahora ya me detengo cuando voy y le digo, Señor, yo te pido, mira, me gustaría, creo que es importante que hagamos esto como congregación en tal lugar. Y empiezo a orar, y a orar, y a orar. Y ya que de repente le digo, Señor, si es tuyo, esto pone esta seguridad en mi corazón. Y la pone. Y luego voy y negocio las cosas. No tengo el dinero, no tengo las cosas, pero sé que Dios lo va a hacer. Y voy y empiezo y hablo. Y hay normalmente 1000 obstáculos, pero se van resolviendo uno, otro, otro, otro. Y digo, ay Señor, esto es tuyo. Esto es, y desde que Dios me lo da, yo le empiezo a agradecer. Le empiezo a dar, no porque ya lo tenga físicamente, no porque ya lo sienta, no porque ya no tenga dolor, no porque ya tenga las fuerzas para seguir, sino porque Dios me lo dijo y me lo entregó. Empiezo a cambiar mi mente para proyectar lo que dice la palabra de Dios y mi mente ya no va a tener qué mal me siento. No, hombre, es carísimo eso. De aquí a que junto para eso, de aquí a que hago eso, de aquí a que... No, pues vas a seguir igual toda tu vida. Pero cuando tú le crees a Dios, todo empieza a cambiar. Porque lo que determina es lo que tú crees, lo que está a tu alrededor. Y si tú te atreves a tener ese contacto con Dios y pasar tiempo con Dios, va a cambiar por completo toda tu perspectiva. ¿Estás pasándola mal? ¿Estás pasando por un momento difícil? Ya no veas eso. No le des tanta importancia. Mira qué bueno que tienes tu hemisferio izquierdo, pero está medio moldeable, vamos a llamarle así. Empieza a moverte. ¿Qué te dice la palabra de Dios? Aliméntate por la palabra de Dios, así como le dijo Dios, come del árbol de la vida, come de la palabra de Dios. Y esa palabra empieza a orar con ella, para ver si eso te lo concedió Dios, para ver si eso te lo dio Dios para tu vida. Y cuando tú lo crees, empiezan a salir ideas, imágenes y todas las cosas. Y ya cuando paso por los lugares, ya nada más le digo, ay Señor, gracias por esto que me diste. Y ay, gracias por esto. Y ya tengo cuidado de ser pedinche. ¿Se acuerdan que pedimos por una isla? Ahora ya nos están dando otra isla, ya vamos a tener 2 islas. Digo, no, ya voy a estar con la boca cerrada. Si todavía
ni jalamos una, ya estamos con la otra. Pero bueno, la primera eran 22 hectáreas, esta es más chiquita, 11 hectáreas. Pero bueno, lo hemos aceptado, lo estamos negociando y Dios nos los va a dar. ¿Para qué? Igual que tú, no sé. Pero algo va a ser grande Dios en esos lugares y algo va a ser en una isla y algo otro en la otra isla, pero va a ser una bendición para el reino de Dios, para las cosas de Dios, para que podamos hacer esas islas productivas y podamos levantar comedores y dar y apoyar a los niños que no tienen comida y bendecirlos en grande manera, tener una economía para bendecir grandemente, porque un comedor no es de vez en cuando, sino es de hasta que nos muramos. Y los que sigan, que se agarren esa carguita. Pero pues es lo que desarrollar todo eso. Porque Dios nos da las cosas para su reino, para que seamos bendecidos en lo que Dios quiere hacer en nosotros. Vemos también por qué Dios nos está. Dice muy claro, bueno, ya sabemos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas de sabiduría humana. ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que declaras? Cuando te pregunta la gente, ¿cómo estás? No, ya me contestaste. Estás bien cacheteada, bien golpeada. Tu fe la traes en un tacón. No es así. No es por lo que sentimos. ¿Qué no te das cuenta que te define lo que crees? No lo que sientes. Tu hogar se establece, ya todos te ven y ¿te duele algo? Ya eres un quejido ambulante. Te duele el alma, ya te duele hasta los pensamientos. Necesitamos quitar eso. No es una mentalidad correcta. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, no, ya me contestaste con esa cara que pusiste, porque eso crees. Y Dios nos dice, no es así. No recibimos el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y las cosas que provienen de Dios son poderosas, son sobrenaturales. No es conforme a la lógica y a las cosas que están a nuestro alrededor, sino a las cosas que Dios ha establecido para nosotros. Que acomodes lo que es espiritual con lo que es espiritual. No metas cosas emocionales. Ay, ¿te gustó? Es emoción. Porque lo espiritual es una continuidad de algo que ha pasado, que ha ocurrido en tu vida. No es algo que floreció así de repente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque no son de entender, sino que se han de discernir espiritualmente. Nos está diciendo algo muy importante. Las cosas que son de Dios, el hombre natural no las entiende, porque no es lógico, no es razonable. Las cosas de Dios son el poder, su magnificencia y su deidad. Y cuando yo estoy moviéndome en esas cosas de Dios, estoy tomando la bendición de Dios para mi vida, para mi corazón. ¿Y qué es eso? El poder de Dios. ¿Qué es más grande? ¿El poder de la enfermedad? ¿El poder del problema? ¿O el poder de Dios para tu casa, para tu familia? ¿En qué te estás moviendo? ¿Qué estás declarando? ¿En qué estás actuando? Porque cuando yo actúo en el poder de Dios, mi manera de ver a las personas, mi manera de enfrentar las cosas es diferente. Cuando creo en el poder de la enfermedad, en el poder de la dificultad, en el poder de la problemática familiar, pues ya estoy todo el tiempo anulado. Y es lo que dice, Dios no te dio ese espíritu del mundo. Ese es el espíritu del mundo. Has recibido el espíritu de Dios para que puedas discernir en tu espíritu lo que Dios te dio, no para que lo puedas entender. No es entendible. No es para que tu cerebro lo acepte. Es para que le ordenes a tu cerebro que empiece a moverse en esa verdad. Mira, cuando David está en lucha, lo vemos en el Salmo 101, está y le dice, alma mía. Le está hablando a la unidad entre su cerebro y su espíritu. Alma mía, alaba al Señor.
Adora al Señor. Reconoce todas las cosas que el Señor ha hecho contigo. No te enfoques en el problema. Él era un hombre de guerra. Era un hombre que estaba enfrentando miles de problemas. Y le está hablando a él mismo. Y se está diciendo a él mismo: no veas las dificultades. No veas como lo más importante el problema. Sino que háblale a tu alma y dile: enfócate en lo que Dios te está dando, en lo que Dios te ha concedido, en lo que Dios te ha otorgado. Decláralo, disciérnelo espiritualmente. No que digas: a ver, ¿tiene lógica? No tiene lógica. No tiene emociones tampoco. Es algo que es espiritual y que tú sabes que Dios te lo ha dado. Y ahora le vas a enseñar a tus emociones a disfrutarlo, y a tus razones le vas a decir: te vas a mover así aunque no lo entiendas. Vas a ofrecer esto aunque no lo tengas. Vas a actuar en esto aunque no esté así. ¿Por qué? Porque Dios te lo dio. Porque Dios lo estableció para contigo. Y nos dice más adelante cómo podemos hacerlo. En Efesios, en el capítulo 2, en el verso 1 dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales nos movimos en otro tiempo. En otro tiempo nos movimos con pecado, con envidias, como leímos hace un momento, en los cuales así te movías. Pero era siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de los aires. Está hablando de Satanás y está diciendo que nosotros lo hicimos príncipe. Cuando hacemos a una persona príncipe, cuando nosotros lo reconocemos como lo más significativo, lo más valioso, lo que Él determina, lo que Él establece. Y dice: tengan cuidado, porque nos movíamos de acuerdo a los valores que estableció este príncipe. ¿Cuáles son los valores? El reconocimiento, la fama, la economía, como le llamo yo, los 10 centavos. ¿Qué es lo que estamos dándole el primer lugar en nuestra vida? Y nos está diciendo: eso no es lo más valioso. Lo más valioso es la amistad. Lo más valioso es la unidad. Lo más valioso es la comunión con nuestros seres amados. Lo más valioso es escuchar el corazón de las personas. Y eso es lo más importante. Pero el príncipe de este mundo ahora nos dio iPhones o celulares. Y tú vas a donde quiera que vayas, ya la gente no platica, está con su celular, tras, hasta viendo telenovelas ahí en el celular. Digo: pues que se vaya a su casa, ¿para que está en el restaurante? Está en el café. En las mañanas voy con mi novia a tomar café, a ella le gusta el café, es cafetera. Y tomamos los dos cafecitos, para que no se sienta mal, ella y yo nos tomamos café. Y una pareja, durante el tiempo que estuvimos ahí, con su celular a todo volumen, él escuchando algo, ella escuchando algo de un niño llorando, y se oía todo lo que daba su volumen, y el otro también. Terminaron de ver su programa, los dos se levantaron y se fueron. Gran comunicación. Es importante. ¿Cuántas veces has dejado tu celular a un lado? ¿Podrías vivir sin el celular? ¿Podrías dejarlo una semana? Es que me van a hablar. Antes no había teléfonos. Yo recuerdo, mi mamá era niño y nos íbamos a la esquina de la calle para una cabinita de teléfono y le ponían un 20 y hablaba por teléfono. Y era el tiempo que quisieras antes. Entonces estaba hablando ahí con sus familiares y con todas las cosas por teléfono, porque en la casa no teníamos teléfono. Y ya a la siguiente semana volvía a hablar por teléfono. Ahora, ¿cada cuándo usas el teléfono? Ay, se me olvidó la sal, una llamada por teléfono. Ay, se me olvidó que los zapatos, una llamada por teléfono. Ay, y a los niños se les está condicionando para que todo el tiempo vean el teléfono, sus muñequitos, sus cosas. ¿Quieres comer a gusto? Dale una cosa que ponga sonso al niño durante toda la comida y que sea lo más importante su jueguito. Pero intenta quitarle al niño su tabletita. Ya no comiste, ni tú, ni los que están en el restaurante. El show y los gritos que vas a escuchar son despavoridos, que acabas de matar a alguien.
y es el niño que le quitaron su celular. Hagan un cero teléfono una semana. A ver, van a venir más espirituales el próximo domingo. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra? Mira, y lo dice muy claro Juan, 1 de Juan 2:1, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, fíjense bien, deseos de la carne, de tu cerebro, deseos de lo que ves y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino de este mundo. Entonces nos está diciendo que tengamos cuidado, porque podemos ser gobernados por nuestros deseos, no por lo que Dios nos ha concedido, sino los deseos de ser reconocido, de ser aplaudido, de tener algo, y es lo que tenemos que tener cuidado. En el mundo espiritual, muchas veces todo lo que aparece como espiritual creemos que viene de Dios, y no es así. Se los voy a resumir. Pablo, cuando llega de repente a un lugar a compartir, había un mago llamado Simón, y luego va a otro lugar y hay otro mago, Bar Jesús, y estos magos tenían controlada a la gente y querían controlar a la gente, y en el caso de Bar Jesús, al cónsul de ese lugar lo tenía muy bien porque él quería tener el control y el poder. A veces usamos lo espiritual para nuestro propio beneficio. Y quisiéramos ser como los X-Men. ¿Cuántos quisieran ser como los X-Men? Aquí ya nadie. Tener poder, esto es. ¿Pero para qué? Para mi propio beneficio. Para que la gente vea que saco fuego, aunque lo sacas a veces. Para que la gente vea que tú vuelas por las azoteas. Para que la gente vea que tú eres extraordinario. ¿Y eso en qué sirve para el reino de los cielos? Estos magos querían para controlar al pueblo y tener un beneficio propio. Y lo reprende Pablo y le dice: has cegado y ya estás interfiriendo, y viene ceguera sobre él. Y cuando viene la ceguera, ahora sí reconoce el procónsul de que hay un Dios y acepta a Cristo. Mira qué cosas. También hay otra condición. El otro mago, cuando están orando y reciben el Espíritu Santo, la gente, y empieza a ver el evangelio que Felipe está compartiendo, le dice: oye, le dice a Pedro, les doy una lana para que me den ese poder y yo también pueda andar distribuyendo ese poder con la gente. Y le dice Pedro: no sabes lo que has dicho, esto no se compra con dinero, esto no es así. Si sigue tu mentalidad, si vas a perecer y no hay posibilidad para ti. Muchas veces queremos lo espiritual para que la gente nos vea, que nos movemos en sanidades, en milagros, en señales, no para la gloria de Dios, sino para que vean que yo soy importante, que yo soy alguien significativo. Eso es el espíritu de este mundo, no es el espíritu de Dios. Y a veces quisiéramos saber lo que le está pensando la gente y lo que está pasando con la gente. Y había una joven que cuando va Pablo a predicar, empezó a hablar: estos son los enviados de Dios, son hijos de Dios, y el Señor los tiene. Y todo. Hasta que discierne Pablo que ese es un espíritu de adivinación, y lo reprende, y se le quita su adivinación. Ya no decía nada. Miren, estaba diciendo que eran hombres de Dios, que los invitaba al arrepentimiento. Estaba diciendo todo, parecía muy bien espiritualmente, pero hay que discernir qué espíritu está hablando. Y cuando lo discierne, lo reprende y se va. Y los que controlaban a esta chica le aventaron toda la gente, y otra paliza para Pablo. Lo espiritual, no todo viene de Dios. Y tenemos que tener cuidado para discernir lo que sí está estableciendo Dios y lo que no está estableciendo. Pero en tu espíritu, tú recibes lo que Dios te concedió para que puedas mover a tu cerebro y empiece a actuar en lo que Dios te otorgó. Y ya no en lo que te dice tu cuerpo, para que lo fortalezcas a tu cerebro y te enfermes cada día más, te
enfoques más en el problema y estés más atribulado, o que veas que no hay posibilidades y cada vez te hundas más. No nos dio Dios ese espíritu, sino un espíritu diferente. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Cuántos se mueven con el hemisferio izquierdo? ¿Cuántos se mueven con el derecho? ¿Y los otros con qué se mueven? Nada más te puedes mover con el izquierdo o con el derecho. Ahora, que tu espíritu influya en tu mente, para que tu mente empiece a marcar el pensamiento y hacer las conexiones para que tu cerebro sea transformado, es lo que Pablo nos está diciendo. Para que sea renovado. Renovar es vuelto otra vez a poner como era en un principio la mente que teníamos de parte de Dios. Que tengamos la mente de Cristo. ¿Estamos listos? Padre, dame sabiduría, sabiduría que viene de ti. Y permíteme, Padre mío y Dios mío, que empiece a moverme conforme a tu palabra, en lo que dice tu verdad, que sea el fundamento de mi corazón, que pueda arriesgarme, Señor, y que quite todos los miedos, que quite todas las inseguridades que mi mismo cerebro ha construido para tener el control de todo y ver y esperar que las cosas sean perfectas cuando no es así. Tú primero estableces, tú primero declaras, tú hablas a mi espíritu y yo sé lo que tú me has concedido. Y Señor, una vez que tú me lo concedes, yo quiero actuar, yo quiero moverme, yo quiero empezar a caminar en conforme a tu verdad. Y Señor, sé que no va a ser lógico, sé que quizás no sienta una emoción por eso, sé que quizás ni ganas tenga, pero yo hablaré a mi alma, así como lo hacía David en los momentos críticos de su vida, y le diré a mi yo, a mi alma, a mi persona, que tú eres el Dios Todopoderoso, el Rey que gobierna sobre mi corazón, y te daré la gloria, te reconoceré como Dios y viviré con un corazón agradecido en todas las cosas, porque tu mano va conmigo y tu poder cada día me perfecciona para tu gloria y para tu honra. Te doy gracias, Señor, porque ahora voy a ser consciente de cuando está mi cerebro sin tu dirección trabajando, para que sea dirigido por tu Espíritu y las ideas, los pensamientos que tenga sean que vienen de ti, para establecerlo como una manera de vivir. Te doy gracias y lo recibo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si necesitas que oren por ti, está el ministerio del abrazo del Padre, que puede interceder, que puede orar, para que puedas recibir lo que Dios quiere en tu vida. Les invitamos que los que así lo requieran pueden pasar.